Bueno, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Pues yo soy Enrique, bueno, Quique para los compas. Y pues bueno, vamos a hacer esta como mesa de diálogo. Y pues antes que nada vamos a presentar aquí al panelón, a las ponencias de aquí. Y vamos a empezar para acá. No importa, güey. Vamos a empezar aquí con mi compa, aquí el licenciado, el burgués de la Universidad de Carranza, Emiliano Salazar. Preséntate, Hola, ¿qué tal? saluda a la raza. Hola, ¿qué tal todos? Y aquí a mi derecha está mi compita, el señor Freire. Saludos a todos. Freire Castellano. El tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser las influencias de la modernidad en el siglo XXI. Entonces, pues, vamos a irnos rolando entre cada uno de nosotros y dando, pues, como sus referencias, su perspectiva y todo aquello, ¿no? Bueno, pues, señores, vamos a sacar la referencia, las bibliografías, porque esto va a estar de hueva. Y pues... Tengo que citar, güey, estilo APA. No. Chicago. Chicago, güey, no, ese es lo peor, güey. No. Pues, veamos, pues, miren, vamos a tratar este tema, pero va a ser desde el aspecto social. Ok. Bien, entonces le concedo la palabra. Tú empiezas, ¿no? Pues como saben, la modernidad es digamos, movimiento, esta tendencia que, digamos que empieza desde el Renacimiento, ¿no? Con esta cuestión de enaltecer al ser humano, que el hombre está por encima de la naturaleza y toda esta cuestión, y del raciocinio, ¿no? Y pues toda la cantidad de movimientos y digamos, cuestiones sociales que pasaban, ¿no? Como la Revolución Francesa, las revoluciones industriales, todo el siglo XX, ¿no? Esta cuestión de progreso y a partir de esto, pues el bienestar, ¿no? A partir de la tecnología y del acúmulo de capital. Entonces, pues, digamos, en nosotros vamos a llevar cómo vemos reflejadas estas consecuencias en nuestro ámbito contemporáneo, en nuestra actualidad. Okay. Le concedo la palabra aquí al señor Emiliano Salazar. A mí. Bueno, es curioso porque eso es lo que he estado trabajando este semestre. Y bueno, yo lo abarco en mi cuestión actualmente, lo abarcamos desde la Revolución Industrial. Okay. Cuando empieza la globalización, o sea, desde ahí es el inicio de la globalización. Como empiezan las máquinas de vapor, las máquinas de carbón, las de gas natural, etc., se aceleran todos los procesos, por lo tanto puede llegar a mayor gente y por lo tanto se puede expandir a otros países porque además esas máquinas las introdujeron en los medios de transporte. Entonces, digamos que, si bien ubico bien el tema, que es como la cultura, como la vivimos actualmente, lo que muchos autores hablan, o sea, digamos, ahora saltándonos para acá, es de que la cultura se ha ido perdiendo. No, la cultura que identifica a cada país, porque todo lo que hace el cine, lo que hace los diferentes medios, que es lo que a nosotros nos interesa en mi carrera, especialmente a mí, o sea, lo que a nosotros nos interesa son los medios, siempre están marcando un estilo, ¿no? Entonces, por eso es cuando hablan de la moda. En realidad la moda es el estilo que se va a marcar esa temporada, ¿no? Por un cierto autor, por un cierto diseñador, por alguien en específico, ¿no? Pero ese se va a trascender a todas las películas, a todos los programas, todos los shows, y entonces todos vamos a estar influenciados o atacados de manera de los medios masivos para que nos terminemos vistiendo, pues, en el peor de los casos, como Justin Bieber, ¿no? Que sí ha habido, o sea, yo tengo, claro, ¿no? Hay un niño que por mi casa que pues no es así rubio, pero tampoco es moreno, es como apiñonado, se oxigenó el cabello y se empezó a vestir como Justin Bieber. Cuando empezó Justin Bieber, era así como de... Y luego además mide como unos 60, unos 50 y es así como de... Oye, un palumpa ya, ¿no? No mames, por favor. Sí, de hecho, fíjate que... Pues cómo entra esta cuestión también del consumismo, ¿no? Con esto mismo que dices de la producción en masa, se empieza a perder esta cuestión, o más bien se aplica lo que es cantidad sobre calidad, ¿no? En los productos.
Entonces, también estos productos como los vuelven una necesidad para la gente, ¿no? O sea, dice, y de hecho hay como cierta promesa de identidad al comprar esa ropa. Ah, sí. ¿No? Y ahí también influye la publicidad. Pero digamos, tampoco hay que ser tan inocentes, digamos, en ese aspecto, porque es algo que demandamos además a las industrias, ¿no? Es decir, quiero esta cantidad de pantalón, este tipo de playera o así, para parecerme, como tú dices, no sé, a Maluma o Justin Bieber, o así. Como la marca de ropa Supreme, ¿no? Nada más tiene como 3, 5 tiendas alrededor del mundo. Entonces cada modelo que sacan se acaba súper rápido. Entonces a ellos no les preocupa tanto crear en masa, sino que los mismos consumidores necesitan sus productos porque son muy únicos. Si compras algo de Supreme es muy raro que te lo vuelvas a encontrar con otra persona. Digamos, ya genera una especie de estatus, ¿no? Pues, por ejemplo, sí genera estatus en algunos casos. Pero en otros, o sea, bueno, detrás del estatus, siempre lo que se habla, o sea, creo que no estoy seguro si lo habla Lipovetsky, y creo que también, no, Chomsky más o menos, pero sobre todo Lipovetsky dice, es identificarte, porque lo que sucede, ¿no? Que yo, por ejemplo, en mi caso, yo sí siento que soy, no víctima de la mercadotecnia, sino de tal vez esos autores, ¿no? O sea, lo que plantea Lipovetsky es de que nos volvimos muy individuales. Ahora somos muy individuales y está bien. O sea, es así como que veas por ti nada más, está bien, ¿no? O sea, literal hasta gente lo escuchaba, ¿no? Primero tú, luego tú y al final tú y ya después pues a los demás. Cuando antes siempre era esto de vivir por los demás, ¿no? El bien común, exacto, ¿no? O digamos viéndolo desde un punto de vista religioso como plantea la Biblia, ¿no? O sea, tú vives para el prójimo. Ajá, tú vives para el prójimo, ¿no? Entonces, pero ahora ya no, ¿no? Ahora, por ejemplo, surge el nihilismo, surgen cosas como ese estilo que fomentan el individualismo. Pero al momento de ya quedarte, pues estar en el individualismo ya es como, también te quedas solo. Pero no sé la decadencia del ser humano, o sea, de alejarte de esa unidad que tenías con los demás individuos que te rodean. La cuestión es del individualismo, es de que a la persona se queda sola, o sea, se autoexcluye, como al querer como autodefinirse, también autocontrolarse, o sea, no dejar que nadie ni ningún poder, por eso es que están los freelance y todo eso, influya o los maneje, no tanto controlar, sino los maneje, se quedan como solos, ¿no? O sea, se vuelven completamente individuales. Entonces, aquí es cuando entran estas marcas, ¿no? Que una, los sustentan y a la otra vez así como, si tú eres de los individuales, de los únicos y diferentes, ¿no? Pero eres de ese grupo especial, ¿no? Eres así como no sé Pokémon, ¿no? Pero, o sea, como decir, eres la especie rara, ¿no? El shiny, ¿no? O sea, algo así. El rarito. El rarito, ajá, pero que son especiales. No, exactamente. ¿No? Eso es lo que te vende sobre todo. Pero siento que eso ataca también igual un poco el sentimiento de nacionalidad, que ya está un poco como que dejado de un lado, ya casi la gente no se siente identificada con el país de procedencia y buscan crear como una nueva identidad de ellos mismos en el lugar en que aparece. Como ya como se está perdiendo ese orgullo de sentirte parte del lugar donde vienes y nada más buscar como que tus propios intereses individuales. Sí, que al fin y al cabo viene siendo esta cuestión de pues la alienación, ¿no? O sea, de alguna manera aplican esta forma de pues divide y vencerás, ¿no? O sea, estás buscando esa parte, de hecho también entra un poquito esa parte de control, ¿no? O sea, estamos tan peleados, digamos, con esa búsqueda de identidad o de promesa de bienestar con nosotros mismos y, digamos, esa como, pues, ¿qué sería? Como sentido de pertenencia, pues que nos excluye, ¿no? O sea, sí está, digamos, como extraño y aparte, pues, como tú dices también, como esta de la nacional, ¿no?
O sea, ahora qué es realmente ser patriota, ¿no? Sí. Y además, pues como dices, pues esta cuestión de la globalización, pues, digamos que en cierta forma, como va disolviendo esas fronteras, ¿no? Entre los países, pero va perdiendo su propia, digamos, esencia o como sus caracteres que lo definen como una nación, digamos, única, digamos, Sí. por decirlo así. Bueno, ahora podemos tomar el tema más reciente de la cultura y mercadotecnia, ¿no? La famosa película Coco. O sea, la cuestión de Disney es de que ellos lo que hicieron es tomar las cosas de conocimiento común, digamos las tradiciones del pueblo, lo que sea, Ajá. se las apropiaban. O sea, ellos hacían lo que llaman los gringos, un mash up, que es tomarlo, cambiarlo a su estilo y publicarlo. Pero Sí, la cuestión que hizo Disney es de que le metió derechos de autor. Entonces ellos ya no permitían que otros hicieran lo que ellos hicieron. Hay un documental de un chavo que se llama Talk Here, que es un DJ. Fue cuando empezó esto del internet y empezaron las descargas ilegales. Y la famosa entrevista de Lars Ulrich se ponía así a favor de que sí sancionaran a la gente, a los niños que descargaban música pirata, porque él decía que le afectaba. Y lo que luego hace South Park es la burla esta de que, sí, pobrecito, ya no puede alimentar a sus tiburones de su mansión, ¿no? Está Kenny West y sí, o sea, así casi muriéndose en el hambre y la sí, muriéndose en el hambre en una supermansión de los Hampton o de Beverly Hills o de cualquier cosa, ¿no? O sea, así también es muy tonto. Sí. Entonces lo que habla de esto es que lo que hizo Disney específicamente es privatizarlo. O sea, le puso derechos de autor y dijo, tú no lo puedes hacer y yo por eso te puedo meter al bote, ¿no? Y entonces lo que ahora está haciendo Disney es convirtiéndose en un monstruo completamente. O sea, ya solo era dueño de Mickey Mouse, y ahora es dueño de todo lo que se le conoce como cultura moderna del siglo XX, siglo XXI, ¿no? Pues hasta ya incluso quiere comprar Fox. Y bueno, ahora llegó con las tradiciones mexicanas, que es la famosa película Coco, que sí está buena, ¿no? O sea, sí rescató bastante. Leí ahí como que pequeño historial de lo que es Coco y dice, no, pues es que el director vino aquí a México, se quedó 7 años y todo. Sí, pero también atrás de eso, o sea, justamente, ahora sé cómo dicen, tras bambalinas, hay una historia muy pesada. Ellos querían ponerle a esa película en realidad Día de Muertos, pero se pelearon con una productora mexicana que hizo una película igual del Día de Muertos, que no la sacó en esas fechas porque sabía que obviamente se iba a quedar corto con Coco, y ellos les ganaron la película. Pero pues es que, o sea, en pocas palabras, o sea, imagínate si se apropian con el nombre del Día de Muertos. O sea, si se llegan a apropiar realmente, no solo en una película, realmente, Toda una tradición. ¿qué nos están quitando en realidad, Sí, no? claro. O sea, es lo que él dice, el nacionalismo. Pues sí, también parte del nacionalismo son las tradiciones, lo que lo fomenta. Ya se los están quedando otros. Entonces, Fíjate que, perdón que te sí es cierto esto de que agarró pues varios aspectos de diferentes culturas y hizo así como esa especie de mashup que tú dices, o una como adaptación, ¿no? Al estilo americano, por así decirlo. Y sí se me viene a la mente películas como Aladino, Mulan, ¿cómo se llama? Las locuras del emperador, así, un montón de culturas diferentes. ¿Y de quiénes son esas películas? Pues son de Disney. Ahora también, con lo que dijiste de apropiarse de cierta, de como privatizar las tradiciones y todo esto, me acordé ahorita de una que es como un monólogo que sale en una película, ay, ahorita no me acuerdo bien cómo se llama, pero le das de cuenta que son unos empresarios y le dice a uno así como de un rollo de, no, tú ahora te dedicas a pues acabar con la vida en el planeta y ya no te interesa nada, y pues ahora sí que le dice, el mundo ya no se trata de naciones ni de himnos, ahora solo se trata de empresas que pues dominan el mundo, ¿no? Digo, ya me estoy metiendo en un rollo un poquito como Económico, ¿no? Sí, pero también como un poco como conspiranoico, por así decirlo, pero pues es que pasa. Es la base de todo. Sí, claro. Y de hecho, fíjate, si te das cuenta, o bueno, si se dan cuenta más bien, el logo de la Ciudad de México es una marca.
Sí. O sea, fíjense también en la manera en que promocionan, digamos, los comerciales que hacen Mancera o también donde está en el metro. CDMX, el logotipo, es muy comparable con un Nike, por ejemplo. Y además tiene abajo el sello de derechos registrados de copyright. El rosa que tiene, que no es rosa, es fuchsia, no, sí me parece, magenta, No, número tal de Pantone, está registrado a nombre de la empresa de nuestro queridísimo gobernador Miguel Ángel Mancera. Él tiene los derechos del símbolo de la CDMX y del rosa. Entonces, los taxistas, todos los que utilizan, cuando él se vaya de este gobierno, cuando acabe su gobernatura, él, cada vez que el próximo gobernador lo utilice, le tiene que dar una lana para utilizar esos colores y esos símbolos y esos logos. Es lo mismo que, por ejemplo, o sea, también él tiene que pagarle a la empresa de el anterior gobernador, El Marcelo Ebrard. a él le tienen que pagar los derechos para poner un metrobús, porque él es el dueño de la empresa de los metrobuses. Pero al final es todo eso, todos son empresas. Bueno, para no extendernos tanto en un solo aspecto, y ya que estamos entrando un poquito como en la cuestión de política, pues me gustaría que aquí el presidente señor Freire, pues... Se ve que tiene ojos de que sabe, sí, que quiere decir algo. Quiere decir algo, aquí quiere compartirnos, arden deseos de compartir. Sí, es que siempre ha sido, a lo largo de toda la historia, ha sido como un conflicto entre el poder económico de las empresas transnacionales con el poder político de los estados. Siempre una empresa transnacional busca un estado débil en el que pueda instalarse fácilmente y le cobren lo menos para poder abarcar en todo el mercado. Entonces la importancia radica en que si el estado se mantiene fuerte para mantener su economía activa, pero al mismo tiempo de que la misma empresa transnacional no se abuse de los permisos que le dé. Es como que la autoridad que le tienes que dar. Sí, como parte de las empresas de la globalización y el neoliberalismo, ¿no? Es la base del neoliberalismo capitalista. Michael Mann. Michael Mann, sí. Sí, él es el que habla de eso. Son telarañas, él se refiere a esto como una telaraña. Es una telaraña donde todo... Es como, para ejemplificarlo, dices, ok, ¿quieres denunciar una empresa? ¿Con quién la vas a denunciar? La uno es de los gringos, ¿no? Tu gobierno, si le dio la concesión a esa empresa, obviamente le va a convenir mejor callarte a hacerla a armar el borlote. Y aparte que se haga público. Exacto, ¿no? ¿Quién queda? Nadie. El pueblo, sí, pero el pueblo, pues unos le creen al Estado, otros les creen al gobierno y otros que al gobierno y al Estado lo mismo. No les creen a las empresas, otros así. Y a la sociedad le falta mucha acción y actividad política. Se ve muy apática. Siempre cuando el pueblo mexicano ya tiene como que muy arraigado ese sentimiento de apatía a las organizaciones gubernamentales, a los propios policías, de que ya no los ven como autoridades, sino como a la persona que tengo que sobornar para que me deje llegar más rápido en mi trabajo a donde yo busco, ¿no? Claro. O sea, en vez de buscar, como bien decía, un marco legal, si te cacharon tomando una infracción o algo incorrecto frente a las normas de la ley, lo correcto sería pues acatar las leyes y seguir el procedimiento, ¿no? Pero ahora es una doble moral, ¿no? Te quejas de la corrupción, pero si te agarra la policía, tú lo primero que quieres hacer es darle una mordida para que te deje ir y tú ya puedas llegar a tu destino, ¿no? Es como una doble moral en la sociedad mexicana. Se queja del gobierno corrupto, pero pues ellos también sueltan unos ejemplos similares. Sí, de hecho, fíjate que la policía, por ejemplo, digamos, ha habido esta crítica, ¿no? De que, por ejemplo, lo que decían de este grupo Molotov, ¿no? La policía te está extorsionando y toda esta cuestión. O sea, hacer esta crítica está bien. Y tanto a cualquier tipo de autoridad, ¿no? Los policías, la clase política y toda esta cuestión, está bien. Pero el problema es como tú dices, o sea, no hay una involucración de la sociedad dentro de la clase política. Es decir,
si te das cuenta, hay como una especie de separación muy cabrona y muy marcada entre civil, político, como si fueran de diferentes países, casi. Diferentes especies incluso, ¿no? Sí, casi. Y el problema empieza, pues, digamos, con el diálogo o con la interacción con la autoridad, que, digamos, la autoridad más cercana con el civil es la policía. Sí. Entonces, pues, la gente, incluso como tú dices, o sea, ya como por cultura, hay un repudio, pero es porque algo que se impone. Pero, por ejemplo, no hay una imposición de que es que hay que mejorar eso. Hay que meternos e intervenir para que la policía sea de fiar y sirva al pueblo, como bien dice. Haga su trabajo. Exactamente. ¿No? Haga su Sí, trabajo. claro. Pero, o sea, incluso ya dentro del mismo sistema, los policías, hay muchos, hay que decirlo, no pasan esta que se llama prueba de confianza, que es esto que ya da, digamos, ya te da permiso para hacer, vaya policía, ya ejercer como policía como tal, ¿no? Sí, de hecho lo que les da el permiso. Ajá, exacto. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que como el sistema también está corrompido, ya vamos a meternos un poco con esta cuestión de la corrupción, ya muchos ejercen sin haber aprobado siquiera esa prueba. Entonces, bueno, ¿quién es realmente policía? ¿No? O sea, pudiste haber entrado, pero nada más sales así por tus huevos, o sea, diste una lana y como tú dices, ya con eso resolvieron esa bronca y ya, se acabó. Ya son policías y ya pueden ejercer como autoridad. Pero incluso si la gente se entera de esto, va a haber todavía más desconfianza. Sí, bueno, lo que después va a conllevar incluso es hasta una pérdida de poder, ¿no? Y entonces ahí es cuando todo se vuelven locos y ya se vuelve un caos, ¿no? Y bueno, justamente tomando esto de la policía, de la corrupción, el gobierno y todo, pues es de ahí de donde nacen las contraculturas, ¿no? La cultura esta, o sea, en un principio era la cultura de Molotov, ¿no? De los diferentes grupos era acerca de, no, pinche gobierno, ¿no? La policía te está extorsionando, ¿no? Y todas esas cuestiones, ¿no? Pero, o sea, justamente uniendo la cuestión de los gobiernos, la cultura y todo lo que sucede es, ahora la cultura dice, sí, está bien la contracultura, ¿no? Entonces, ahora incluso los fresas de Polanco y todo, les ponen en sus fiestas la canción de puto y la cantan. Lo que tiene de mágico como Disney, ¿no? Que es la máxima representación de la globalización, el conglomerado, lo que sea, todo eso, son adaptables, ¿no? Son tan adaptables que dicen, ok, ahora vamos a hacer la contracultura parte de nosotros, ¿no? Entonces ahí es cuando otra vez, en estos casos incluso, renace el rap, ¿no? El rap que murió hace los 90s, porque nace en finales de los 70s, dura unos buenos años, obviamente va cambiando, ¿no? Luego lo marcan en rap, luego rap, las mismas disqueras, incluso hay unos que los describían, la Warner Bros. Descubría como el rap misógino de negros, ¿no? Muere con el pop y renace en estos tiempos más misógino que nada, ¿no? Solo hablan de mujeres, por no decirlo como bien nos dice, ¿no? Mujeres, alcohol, drogas y sexo y sobornos incluso, ¿no? O sea, hace rato yo estaba viendo la letra incluso de una y dice, pues, todos mis amigos están armados para caerles y darles en la madre, ¿no? Entonces, ahora eso está bien. Y se pierde esa conciencia social que eran las canciones de rap, ¿no? De estar en contra del sistema. Ahora ya lo estás prostituyendo, ¿no? En fiestas, en drogas, y ya pierdes el mensaje que antes tenías. Sí, o sea, antes era la crítica ante la policía, porque como eran negros, la policía era racista, el gobierno incluso era racista, los discriminaban, los violentaban, los mataban incluso, ¿no? Y ahora no, ¿no? Y ahora, o sea, centrándonos más en nuestra propia cultura mexicana, donde nosotros generamos nuestro propio estilo de contracultura en comparación a otros países,
pues que existía Molotov, etcétera y todo, ahora ya son parte, ¿no? O sea, ahora incluso la contracultura, la famosa Mars, ¿no? Que según primero se pintó de contracultura con la superfrase pinche gobierno retrógrado, opresor, donde el maestro se siente la gran verga, ¿no? O algo así, ¿no? Sí. O sea, guau, ¿no? Citándolo completamente, ¿no? No son mis palabras, ¿no? Pero, o sea, lo que ella dice es eso, ¿no? Así se vendió completamente. Después empezó a hacer un montón de estupideces y ella era tendencia en YouTube, ¿no? O sea, era tendencia en YouTube y es así como... O sea, además era de las 10 tendencias nacionales. Eso es lo que nos estamos tragando nosotros, ¿no? O sea, yo no he visto los videos de Omar, ¿no? Pero sí he escuchado hablar de negros, ¿no? O sea, al final uno se va amalgando a eso. Pero, o sea, lo que yo siempre he dicho, o sea, dentro de mí, es esa cuestión que tú hablas en un principio. Siempre tener una conciencia social y política hacia lo que nos rodea, ¿no? Que consumamos cultura, lo que algunos autores llaman cultura kitsch, que es como la cultura basura, ¿no? Es una cosa, pero que tú de verdad estés fomentado y ese sea tu punto de partida, tu punto de identificación. O sea, el problema es la identificación. ¿Cómo hay gente, o sea, cómo hay gente que ves en Facebook, que es la más clásica, niños de 14 años que les gusta vestirse como raperos negros, cantar las canciones de Bad Bunny acerca de drogas, mujeres y tienen, ¿qué? 11 años. Pero fíjate que, o sea, digamos, volviendo como a este contexto mexicano, los narcocorridos, o sea, ¿qué es lo que, digamos, enseña? Pues es violencia, es una vida fácil, es una evasión, digamos, incluso de los impuestos, del gobierno. Ya tiene series en Netflix como Narcos, la serie del Chapo, o sea, eso también afecta. Omitiste la más importante y la pionera de todas estas. Señor de Antes del Señor de los Cielos existió la Reina del Sur, pero el pionero de esto es el Señor de los Cielos. Sí. Y creo que van por, o sea, hay 5 temporadas, creo que van por la 6ª. No mames. Bueno, pero es que fíjate, o sea, ¿por qué hay tantas temporadas? Digo, puede sonar, por ejemplo, como muy rebuscado. Como rebuscado, muy muy superficial, pero también tiene o sea, ahí está una repercusión, ¿no? O sea, es digo, lo que consume la sociedad mexicana. Ajá, exacto, hay una demanda. Y si hay demanda. Ahora, bueno, hablando justamente de eso, se hizo por primera vez el estudio de qué es lo que consumen los mexicanos en medios de comunicación. Un 49% de la gente tiene acceso, bueno, más bien tiene tele privada, o sea, tele de cable, ¿no? Aún así, lo más visto, el 57% de lo que ve la gente es Canal de las Estrellas. El 52%, o sea, si lo ves de un 100% de todo eso, 52% es Canal 13. Y el que le sigue es 36% con Canal 5. Lo que más ve la gente con TV de paga es los noticieros de canal abierto. Ven principalmente los canales de TV abierta, ¿no? Ven noticieros, luego ven programas, luego ven deportes y novelas. También lo que demuestra o sea, todo este poder de Televisa que tiene, ¿no? De los shows y todo, es también el poder que incluso le dio el gobierno, ¿no? O sea, el gobierno le dio un superpoder para hacer cualquier tontería con nosotros y darnos cualquier cosa, ¿no? Y esto incluso, o sea, esta permisidad llegó a manos de que Televisa, ¿no? O sea, en realidad la televisión que está detrás de la televisión mexicana, que es Televisa, ellos pueden decidir quién puede ser nuestro presidente, ¿no? Obviamente con el apoyo de uno, ¿no? Pero incluso fíjate cómo lo hacen un espectáculo la política. Como tú dices, hay publicidad de candidatos por donde quiera. Se supone que incluso en la Constitución eso debería ser muy raro. Pero claro, les vale ver. Claro.
Sí, sí, claro. Sí, entonces, es una clase como de promoción y más ahorita que ya van a empezar estas cuestiones del 2018 y todos los candidatos. No, ni me... No, va a ser Horrible. horrible, va a ser una putiza. Sí. Sí, no, o sea... Va a ser la invasión. Va a ser la invasión de... Porque como ahora ya YouTube te fuerza a ver sus... Va a ser un Claro, sí, bombardeo claro. de publicidad de partidos políticos en todos lados, de candidatos independientes. Igual hace unos días me salió propaganda de Margarita Zavala para que firmáramos de su candidatura independiente y se alcanzara los 2 millones de votos. ¿Y eso Ok. dónde te salió? YouTube. Ah, nada más. Así nomás con eso. Y mientras que estás viendo Estaba viendo videos de Molotov. cualquier temática. Vaya, Un video de cualquier temática te aparecen eso. Por el simple hecho, supongo, de estar en la Ciudad de México o ser mexicano. Sí. O estar en el territorio te llegan ese tipo de publicidad. Que el problema es que ahora nuestros presidentes son de esa cultura del meme. ¿No? Sí, claro, y es que llama la atención, eso más que nada. Sí. Y como es memorable, vamos a usar ese término, Sí, memorable. o sea, toda la gente lo reconoce. Pero también toma en cuenta, memorable hasta cuánto tiempo. Sí, es muy fugaz. Es Muy totalmente fugaz. fugaz. Bueno, es que fíjate, o sea, Peña, ¿cuánto? O sea, creo que Bueno, todos desde que... sexenio, ¿eh? Sí, o sea... Sí, pero bueno, por lo menos una vez al mes la caga, ¿no? Eso sí. O sea, creo que, o sea, hasta pareciera, vamos a, digamos, comillas, podría parecer que hace una pendejada casi cada una vez al mes para que no se olviden de él. Sí. Y de alguna forma ese es algún tipo como de publicidad. Y es que como dicen, la publicidad no es ni buena ni mala. O sea, el punto es exhibirte. Y es que salen los comerciales, salen anuncios, salen Sí, carteles. en esta cuestión sí, aquí no importa si es buena ni mala. Yo llegué a un punto que dije, ok, los memes son buenos, porque la gente yo creía esto, se informa de lo que se trata el meme. O sea, busca el video y por qué Enrique dice 1 minuto no menos 5, ¿no? O el famoso disque video donde salen unas mujeres cuando está enseñando cómo está temblando, ¿no? En los pinos, ¿no? Pero no es cierto, la gente no ve la noticia, o sea, no ve la noticia completa. Sí ve el cachito y dice, sí, vamos a aterrizar. Y lo que lo resume la gente, sí es un pendejo, ¿no? ¿Y qué piensas hacer? O sea, ¿piensas volver a elegir otro güey igual? ¿Piensas mejor otra vez quedarte en tu casa y decir, pinche gobierno puto, yo no voy a votar por nadie más? Pues como que ya no, o sea, sí está muy chistoso reírse de Es eso. que México siempre ha sido, más que un país presidencial, se ha vuelto un país, bueno, desde los años 70, se ha vuelto un país presidencialista, de que vende el candidato, no vende el partido político, no vende sus ideales. Exactamente. Si Es el lo que candidato se está entre como que lo más aceptado en la sociedad, pues es el que posiblemente tiene la mayor ventaja, ¿no? Para generar votos. Y es que como pasó ahora en 2012, ¿no? ¿Y por qué votaste por Peña Nieto? Es que estaba bien guapo. Ajá, exactamente. Sí, de hecho, o sea, es pura, como tú dices, la pura imagen, ¿no? Sí. Y las propuestas, bueno, las propuestas, las promesas, Y bueno, son solamente como añadidos a esa publicidad que es solamente la imagen. Sí. Pues eso es lo que al final nos ha dejado pues, la cultura incluso, ¿no? O sea, la idea de, como tú dices, ¿no? Votar por el que mejor nos caiga. No el que nos convenga ni el que nos El que tenga el mejor argumento, el ¿no? que tenga el mejor argumento o el que uno crea que va a despegar este país, ¿no? O ni siquiera, como dicen, ¿no? El menos peor. Al menos peor. O sea, además, ¿cuánta gente no apoyaba al Cuadri? Sí, Nada más por qué. O sea, y eso era la peor cuestión. Ni siquiera por sus propuestas. O sea, la cuestión por la que decían que iban a votar por Cuadri era porque era hipster. Sí, cierto. Porque parecía Sí, hipster. cierto, yo me acuerdo. Sí, o sea, siempre hay un interés de por medio. Uh-huh. Entonces, digamos que, por ejemplo, el arte contemporáneo, lo que hace actualmente, una de las cosas que más ha transgredido es el hecho de que
no solamente deja al espectador en su posición como pasiva, sino que también de alguna forma lo incomoda e incluso lo cuestiona. O sea, hace que el espectador se sienta así como, pues, un poco violentado de su posición pasiva, y lo hace, digamos, en algunos casos, ¿no? Sí sale bien esta cuestión de que lo invita a reflexionar sobre lo que está pasando. Yo, ya sea del arte en sí, o de lo social, o de lo político. Incluso fíjense cómo incluso, hablando de esto de la imagen, ya entramos de nuevo en un tema de política. Todo, O sea, al final, sí, o sea, ya empezaron a mirar todo. al final ellos han decidido tomar todo el tipo de medio, comunicación, arte, lo que sea, para explotarlo y hacer de ello... Conseguir poder, ¿no? Conseguir poder y conseguir los resultados que quieran, ¿no? O sea, pueden incluso hasta hacer una super cumbia bachata por un candidato de Veracruz o del PAN en tal lado, ¿no? Entonces, ya ellos utilizan todo, y aunque sea de muy baja calidad, aunque sea de burla, aunque sea de pena, lo hacen. Porque cumple el objetivo, ya, no importa, ¿no? Pues, ¿quieren agregar algo, comentar algo? Pues, con lo que tú decías de la acumulación de capital, como lo muestran a través del arte, pues es, al final, ¿cómo decirlo? Es otra manera en la que se acumula el capital. Yo a veces siento que la acumulación del arte no siempre es la acumulación del capital, del intelecto, de la cultura, sino más bien es como el capital, tener un capital como de posición socioeconómica. No es así como, yo tengo pinturas, por ende yo tengo dinero, por ende yo soy superior a ti. ¿No? Entonces, es lo que muchas veces he sentido, ¿no? Es cierto que no toda la gente, o incluso no hay gente que no tiene pinturas así de fácil, pinturas simples, ¿no? O sea, deja de que sean de algún autor conocido, sino pinturas. Pero, pues eso es como ya incluso desviarse un poco, porque ya es como acumulación de capital, ejerciendo el poder y todo. Sí, claro. Pero, sí, ahí ya cualquier cosa que uno tenga ya la quieren hacer como, tienes poder, güey. Eres alguien porque tienes poder, porque tienes esto. Ajá, sí. ¿No? Entonces, eso es lo que ahora nos están vendiendo, ¿no? O sea, ya ni siquiera eres único o diferente o eres especial. Además, tienes poder, ¿no? Entonces, pues sí, a quien a veces no le gusta el poder, ¿no? Sí, claro. ¿No te Pues, gustaría agregar? Yo veo como, concluir, para terminar, como la cultura como algo totalmente influyente e influenciable, ya que, pues, a lo largo del tiempo la cultura va cambiando independientemente del territorio en el que te encuentres, y al mismo tiempo te empieza a cambiar a ti. Es como un ir y venir de distintos como conceptos que lo van transformando todo, incluso la misma realidad. Bueno, pues creo que es bastante evidente, pues apreciar que, digamos, incluso esta promesa aún, o más bien no cumplida, de la modernidad, que es el bienestar a través del progreso, aún no se ve como lo prometía, ¿no? Incluso la Revolución Francesa tiene esta cuestión de, digamos, remontándonos bastante, de lo que es fraternidad, igualdad y ¿cuál era el otro? Libertad. Libertad. ¿No? O sea, no se alcanzó a eso. Y digo, ya pues muchos hablarán de posmodernidad y toda esa cuestión. Digo, ahí dependerá también de pues, a qué autor, a quién le preguntes, porque habrá algunos que digan, no, todavía no estamos en la posmodernidad y no sé qué tanto. Y a otros que digan, no, ya lo estamos desde no sé qué periodo y no sé qué otra cosa. Pero es evidente, ¿no? O sea, creo que es algo innegable, pero creo que más que nada, creo que es importante, mejor dicho, pienso que es importante pues conocer cómo se originó todo esto, y aparte pues entender cómo está afectando a nuestra propia contemporaneidad, ¿no? Y pues bueno,
Podríamos extendernos más y bastante porque da mucho de qué hablar y desde otros aspectos porque Desde Star Wars, güey. pero incluso sí, claro, pero o sea, quisimos remontarnos como a lo social, pero vimos que empezamos a irnos hasta la política, o sea, como tal la política, y a la economía incluso, ¿no? Uh-huh. Digo, es como un poco inevitable porque abarca mucho, ¿no? Pero bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Pues muchas gracias por ver y pues suscríbanse al canal de mi compa. Sí, Y síganos en Facebook, raza. Como, no crean, bueno, pues mucho gusto, señores. Hasta aquí, ¿cómo se llama el pinche programa? No sé, pero pues vamos a ir así. Y bueno, si les gusta, pues, qué chido. No, y bueno, si les gustó el programa, pues, pues no sé, pídanlo, yo qué sé. Y si no les gustó, pues chingan a su madre. Vamos a hacer lo que nos dé la gana. Adiós. Esas penas que te hacen mal. Y un caguamón, pa' que no se pierda la tradición. Y un caguamón, y todos bien pedos vamos a salir.